amiguitos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por visitar mi perfil y por leer los relatos. Estoy emocionada de ver la visita. Venga, besitos para todos. Bueno, el último día os dije que iba a leer el relato de Mérimée de las brujas españolas, pero lo dije sin haberlo leído. Entonces, ahora que lo he leído, pues no me parece de mucho interés. Además, no quita ni añade poco más a lo que ya hemos leído de Mérimée, ¿no? Porque, bueno, es que os puedo contar brevemente, porque se va de viaje a un sitio y tropieza y le acompaña uno que es de Peñíscola y están hablando de la Virgen, que si de Peñíscola, que si del otro, y del Mar de Ojo, de la bruja. Bueno, a lo mejor es de interés, si alguien quiere que lo lea, que lo escriba, pero vamos, no lo veo muy interesante. Entonces, como ya no tengo más autores, no conozco autores nuevos que hayan escrito sobre España, aunque Mérimée tiene más relatos, pero bueno, ya con los que he leído, y Somers se muevan también, pero he pensado leer otra cosa. Entonces me he acordado que al principio, cuando empecé, el primer autor que hablé fue de Stefan Zweig, ¿no? Y he caído en la cuenta en que no he leído nada de Stefan Zweig. Entonces me he acordado, aunque todas sus novelas se pueden aplicar a los tiempos de ahora, me he acordado de una novelita, bueno, relato, regular, de largo, vamos a ver, que se titula La colección invisible. Y trata, aquí lo dice, dice un episodio de la inflación italiana. Entonces, como en estos momentos actuales que está subiendo la inflación mucho y estamos muy preocupados, recordar que después de la Segunda Guerra Mundial la inflación en Alemania subió por las nubes, bueno, 1.000.000%, un disparate. Entonces el dinero no valía nada, ¿no? Incluso la gente cuando tenía frío con los billetes se calentaba, ¿no? Esperemos que no llegue nunca una cosa así, pero está subiendo mucho ahora, nos van a comprar y la comida está carísima. Entonces este relato que trata sobre ese tema, creo que es oportuno leerlo. Y bueno, pues voy a empezar su lectura. A ver si lo puedo leer en 2 veces, si no puedo en 3. Venga, pues empezamos. Vamos a ver. 2 estaciones después de Dresde subió un señor a nuestro coupé. Saludó cortésmente y se dirigió a mí en particular, con semblante expresivo, como a un conocido. No caí en quién era de momento, pero así que hubo dicho su nombre, acompañado de una leve sonrisa, me acordé enseguida. Era uno de los coleccionistas de arte más considerados de Berlín, en cuya galería, durante los años de paz, había hojeado y comprado con frecuencia libros antiguos y autógrafos. Platicamos primero de cosas indiferentes, luego, como de repente, me dijo: he de contarle de dónde vengo, el episodio más extraordinario de toda mi vida de mercader de arte, con mis 37 años de actividad. Probablemente conoce usted también como yo el sesgo que ha tomado el negocio de arte desde que el valor del dinero se volatiliza. De pronto los nuevos ricos sienten una debilidad por la Madonna gótica y los incunables, por los grabados y los cuadros antiguos. Ya no sabemos de dónde sacar más objetos y hemos de precavernos para que no nos dejen arrasado el almacén y aún la habitación, pues son capaces de enamorarse de los botones de nuestra bocamanga y de la lámpara de sobremesa. Cada día se hace más difícil abastecerlos de nuevas mercancías. Perdone usted que llame de pronto mercancía a lo que tanto para usted como para mí significa algo venerable. En esa casta maldita, la que le acostumbra a uno a mirar una admirable estampa veneciana como cobertera de tantos o cuantos dólares y un boceto de Guernesino como transmigración de un par de billetes de 100 francos. No hay resistencia posible contra la invasión de ese improvisado furor de los compradores. Así me hablaba yo de la noche a la mañana, hastiado de verme en medio de una basura que en otro tiempo no hubiera cargado en su carretilla ningún prendero nórdico. Todo lo hubiera echado a rodar. En medio de mi turbación se me ocurrió repasar nuestros antiguos libros de negocios por si podía desembocar a algunos viejos clientes a quienes sacar tal vez un par de doblones. Una lista semejante resultaba una especie de cementerio, y más en la actualidad.
de modo que no me aprovechó gran cosa. Los más de nuestros antiguos compradores hacía tiempo que habían tenido que ceder sus bienes en subasta o habían muerto. De pronto di con un fajo de cartas del más antiguo, quizá de nuestros clientes. Nada de extraño tiene que me hubiera borrado de la memoria, pues desde que estalló la guerra en 1914 no nos había hecho un solo encargo ni una sola consulta. La correspondencia abarcaba, sin exageración, unos 60 años. Ya había hecho comprar a mi padre y a mi abuelo, y con todo no podía acordarme de haberle visto en nuestro almacén durante los 37 años de mi actuación. Todo hacía suponer que era un hombre singular, de rancias costumbres y de pocos amigos, uno de esos alemanes huraños estilo Menze o Spielberg, de los que hay todavía rarísimos ejemplares en nuestras pequeñas ciudades de provincia. Sus misivas eran piezas de caligrafía pulcras con los importes subrayados, con tiralíneas y tinta encarnada, poniendo 2 veces la cantidad para evitar cualquier error. Estos detalles y el empleo exclusivo de volantes y sobres de baratillo denotaban la minuciosidad y el fanático furor narrativo de un provinciano impenitente. Aquellos singulares documentos llevaban invariablemente al pie, además del nombre, el circunstanciado título Consejero de Monte y de Economía Adam, Teniente Adam, poseedor de la Cruz de Hierro de primera clase, supuesto que viviera como veterano de la guerra del 70, debía de llevar a cuestas sus buenos 80 años. Pero, aunque casero y ridículamente económico, demostraba el mejor gusto como coleccionista de grabados antiguos y del examen lento del conjunto de sus pedidos, que se extendían casi 60 años, los primeros pagados aún en esa antigua moneda de Groschen de plata, deduje que se trataba de un provincianito que, sin alborotar, debía de haber allegado un conjunto de piezas, pudiendo optar a un lugar preferente junto a las más sonadas de los nuevos ricos. Es verdad que no me había hecho ni un encargo desde 1914, pero estando yo lo bastante familiarizado con todos los acontecimientos en el terreno artístico para que se me pasara por alto la subasta o la venta privada de la colección, concluí que aquel hombre singular vivía para ella o la había dejado en manos de su heredero. Me interesaba el asunto y salí al día siguiente, ayer tarde, derecho hacia el lugar, una de las más inverosímiles ciudades de provincia que existen en Sajonia. Al preguntar en correo si era vecino de la ciudad el consejero de Monte y Economía de tal nombre, me enteré con sorpresa de que el anciano vivía aún, y fui hacia su casa sin esperar la tarde, confieso que con el corazón palpitante. No me costó hallar su domicilio. Estaba en el segundo piso de una de esas casas de vecindad provincianas que allá por el año 60 debió de construir premiosamente cualquier contratista especulativo. Ocupaba el primer piso un honrado sastre. En el segundo piso izquierda lucía el escudo de un administrador de correo y por fin a la derecha había una placa pequeña de porcelana con el nombre del consejero de Monte y de Economía. A mi llamada tímida abrió sin espera una señora anciana con todo el pelo cano, tocada con una pulcra cofia negra. Dándole mi tarjeta pregunté si podría ver al señor consejero de Monte. Sorprendida, un poco recelosa, me miró y luego leyó la tarjeta. En aquella casa de rancias costumbres, la visita de un forastero parecía ser un acontecimiento. Con todo, me rogó, llena de amabilidad, que esperara, y con la tarjeta en la mano entré en una habitación, la oí hablar bajo, y a continuación una voz masculina alta alborotada. ¡Ah! El señor R. de Berlín, de la Gran Galería. Que pase, me alegro mucho. Con su andar hacendoso, la viejecita volvía hacia mí y me invitaba a entrar en la habitación. Me apresuré a hacerlo. Había en medio de la habitación un anciano erguido, enérgico todavía, con el bigote espeso, ceñido en una cazadora de corte militar, que me tendía afectuosamente las manos. Pero no se avenía aquel gesto abierto señal inequívoca de una gozosa y espontánea acogida con la chocante rigidez del cuerpo. No dio ni un solo paso a mi encuentro y me fue preciso, un poco extrañado, llegar hasta él para estrecharle la mano. Al ir a cogerla en la actitud horizontal, inmóvil de aquellas manos, conocía que no buscaban las mías y solo esperaban. Comprendí al instante, aquel hombre era ciego. Desde niño me ha causado aprensión la proximidad de un ciego y confusión ante un hombre
del cual yo tengo la evidencia de que vive sin que él la tenga, a su vez, respecto a mí. Y también ahora tenía que vencer esa primera aprensión. Pero el ciego no me dio lugar a la sorpresa, pues apenas mi mano estrechó la suya, sacudióla enérgicamente y renovó la bienvenida en tono tempestuoso, alborotado, dentro de los términos de la afabilidad. «Inesperada visita», dijo con una dilatada sonrisa. «Es prodigioso que un gran señor de Berlín venga a caer en nuestro nido. Conviene tener cautela cuando uno de estos señores marchantes se ponen en camino. En nuestro país suelen decir, cierra puerta y bolsillo cuando lleguen los gitanos. Es de suponer lo que trae a usted, los negocios van mal, no hay compradores y estos señores se acuerdan de pronto de sus viejos clientes. Procuran reunir a sus corderitos, pero presiento que conmigo no tendrá usted suerte. Los viejos que vivimos de una pensión nos vemos imposibilitados de concurrir con los precios locos que ponen ustedes ahora. Quedamos descartados para siempre». Me apresuré a rectificar, diciéndole que era una mala interpretación, pues yo no iba a venderle nada, sino que estando de paso en la cercanía no quise dejar de perder la ocasión de hacer una visita al antiguo cliente de nuestra casa y conocer al mismo tiempo uno de los más famosos coleccionistas de Alemania. No bien hube dicho uno de los más famosos coleccionistas de Alemania, se operó en el semblante del anciano una singular transformación. Permanecía de pie, rígido, en medio de la habitación, pero iluminado su rostro con una súbita claridad y con un íntimo orgullo en la actitud. Se volvió hacia donde sospechaba que podía estar su esposa, como diciéndole, «Ya lo oyes», y con la voz llena de satisfacción, sin pizca, de aquel áspero tono militar en el cual se complacía poco antes, con la voz blanda, casi con ternura, se dirigió a mí. «Es un hermoso rasgo el que ha tenido usted, un hermoso rasgo. Pero no habrá venido usted en vano, verá algo que no tiene ocasión de contemplar, así como así, en su famoso Berlín, un par de piezas como no las hay más bellas en la Albertina ni en el maldito París. Caramba, cuando se pasan 60 años coleccionando se presentan cosas que no se encuentran en el arroyo. Luisa, ¿quieres darme la llave del armario?». Pero en este punto sucedió lo inesperado. La viejecita, que estaba junto a él y con una sonrisa amable y cierta curiosidad, se había interesado en nuestra conversación. Levantó de pronto las manos hacia mí, como suplicando, y hacía al mismo tiempo un enérgico gesto negativo con la cabeza, que no entendí en el primer momento. Luego se acercó a su marido y le puso las manos en los hombros. «Pero, Heward», le reconvino, «¿no has preguntado al señor si tiene tiempo ahora de ver la colección? Son las 12 y después de comer tienes que descansar todavía una hora. El médico lo exige. ¿No será mejor que enseñes tu grabado al señor por la tarde y tomaremos el café juntos? Ana María estará aquí también y como ella entiende más de todo podrá ayudarte». Y repitió el ademán suplicante dirigido a mí. Comprendí entonces que me invitaba a rehusar el ver la colección inmediatamente. Pretexté pues un convite, pero acentuando que después de la comida sería un gusto y un honor para mí el poder admirar su colección, mas de ningún modo antes de las 3. Con el enojo de un niño a quien han quitado el juguete preferido, volvió la cabeza en torno el anciano. «Naturalmente», gruñó, «los señores berlineses no tienen tiempo para nada, pero esta vez tendrá usted que procurárselo, pues no se trata de 3 o 5 piezas, sino de 27 cartapachos, cada uno dedicado a un maestro, y ninguno de ellos está a medio llenar. Quedemos en que a las 3, pero hay que ser puntual, o no acabaremos». La viejecita me acompañó al umbral. Todo aquel rato le había yo notado una desazón, una expresión de angustia, y en el momento de mi salida balbuceó con la voz expresa: no podría ir por usted, mi hija, Ana María, y venir los dos. Es mejor por varias razones. ¿Qué usted en el hotel? Sin duda, tendré mucho gusto, respondí, y efectivamente, una hora más tarde, cuando acababa de comer en la salita de la plaza del mercado, entró una muchacha, ya no joven, vestida sencillamente, buscando con los ojos. Me adelanté, hice mi presentación y le dije que podíamos salir cuando gustara. Con un rubor súbito, con la misma muestra de confusión que su madre, me pidió que le permitiera antes decirme unas palabras. Vi enseguida que le era costoso. A cada intento de embestir la frase, aquel rubor inquieto adelante le subía hasta la frente. Por fin, lenta y con la misma confusión, empezó.
Mi madre me ha enviado a usted, me lo ha contado todo y hemos de pedirle muy encarecidamente. Quisiéramos advertirle antes de que se acerque usted a mi padre. Mi padre naturalmente querrá mostrarle a usted su colección y las piezas y la colección no está completa. Faltan una serie de piezas, ya muchas, desgraciadamente. Tuve que cobrar aliento, enseguida fijó en mí de repente la mirada y me dijo: he de hablar sinceramente con usted, conoce usted los tiempos y lo comprenderá. Mi padre, después de estallar la guerra, quedó ciego, ya antes había sufrido perturbaciones en la vista, y al fin la mucha agitación le privó de la luz por completo. El hecho de que el ejército no avanzara como en 1870 le produjo una excitación terrible, y la energía de su ojo llegó a agotarse rápidamente. En lo demás conserva todo su vigor, no hace mucho que andaba todavía horas enteras y no dejaba del todo la caza, su diversión favorita. Pero acabados sus paseos no le queda más que un placer, el de su colección, que quiere ver todos los días. No la ve, es claro, porque está ciego, pero él saca sus cartapacios cada tarde para al menos tocar una después de otra cada pieza, siempre en el mismo orden, que hace tantos años. Conoce de memoria, su único interés es que le lea todas las subastas y cuanto más elevados los precios, más feliz se siente, porque esto es lo más terrible. Mi padre no sabe nada de los tiempos que pasamos, no sabe que lo hemos perdido todo y que el importe de su pensión no nos bastaría para vivir más allá de 2 días cada mes. Al principio procuramos reducir gastos, pero no llegábamos a cubrirlos. Fue cuando empezamos a vender sin tocar a su querida colección, naturalmente. Vendimos las pocas joyas que poseíamos, eso. Pero eso, ¿qué significa? Dios mío. Mi padre se había gastado en una hoja todo el sobrante. Llegó un día en que nos encontramos sin dinero. No sabíamos de qué echar mano y entonces mi madre y yo vendimos una pieza. Mi padre no lo hubiera permitido nunca, no sabe lo mal que anda todo, ni sabe que hemos perdido la guerra y que Alsacia y Lorena han sido ya cedidas. No le leemos esas noticias para evitar su agitación. La que vendimos primero era una pieza de gran valor, un aguafuerte de Rembrandt. El traficante nos ofreció muchos miles de marcos, con los que confiábamos vivir algunos años, pero ya sabe usted cómo se derrite el dinero. Depositamos el sobrante en el banco. Al cabo de 2 meses lo habíamos gastado. Nos vimos precisados de vender otra pieza y luego otra, y cada vez el negociante tardaba tanto en mandarnos el dinero que ya había perdido parte de su valor. Entonces probamos en las subastas, pero a pesar de los precios por millones, también allí nos engañaban. Cuando llegaban a nosotros los millones se habían convertido en papel sin valor. Así desapareció lo mejor de su colección. Quedan solo un par de piezas y mi padre no está enterado de nada. Ahí tiene usted por qué mi madre se sobresaltó al ir usted a casa, porque si llega a abrir la cartera todo se hubiera descubierto. En las antiguas cartulinas, cada una de las cuales conoce por el tacto, le hemos puesto otras reproducciones u hojas parecidas en sustitución de las antiguas para que no advierta nada. Solo con poder tocarlo grabado y contarlo, recordando cómo recuerda el orden en que estaban, goza lo mismo que cuando sus ojos podían verlo. No hay nadie en esta pequeña ciudad a quien mi padre crea merecedor de ver su tesoro, y es usted el primero en estos años desde que murió el director del gabinete de láminas de Dresde, a quien estima digno de ver sus carpetas. Bueno, amiguito, ya estoy viendo que es muy interesante. Habré leído la mitad. Sí. El próximo día lo termino. Bueno, pues no era de la Segunda Guerra Mundial, era de la Primera. De lo que trata este libro, que también es una inflación muy grande. Venga, muchos besitos, saludos. No dejéis de venir al canal.